El próximo 21 de abril tenemos una cita en el Centro Sociocultural y la tenemos con un querido amigo de nuestro pueblo de La Liana. Él es el historiador y también maestro y escritor, sobre todo escritor, José Antonio Vidal Castaño. Yo te voy a hacer entrega de este libro, El Sorol de la Memoria. Es el libro que nos va a presentar José Antonio y nos gustaría que nos contaras cosas, como por ejemplo, José Antonio, ¿qué es eso del Sorol de la Memoria? ¿Es que tiene sonido la memoria de las personas? Pues sí, de hecho la memoria tiene sonido. Se llama el sonido de memoria, el ruido de la memoria si lo traducimos, pero me gustaría que se considerara que este libro está total y absolutamente publicado y escrito en lengua valenciana, de lo cual me enorgullezco porque hasta ahora no había publicado ni escrito ningún libro en el idioma de nuestra lengua. Y este va a ser el primero y para mí es un motivo en este sentido de orgullo. Decir que sí, que efectivamente la memoria hace ruido. Lo hizo en el año 2006, que es cuando este libro recoge una serie de artículos publicados por mí entre los años 2006 y 2009, en los que un semanario hoy desaparecido llamado El Punt del País Valencià me dio la oportunidad de publicar estos artículos en torno a iba a decir a una ley que se estaba discutiendo entonces, lo cual es en parte cierto. No, yo ya tenía antes de la discusión por la ley, veía como un tema propio de mi labor como investigador histórico y también como periodista, porque me había dedicado a colaborar en diversos periódicos valencianos, la posibilidad de empezar a explicar, de que se comenzara a tener una idea de lo que había sido para determinada gente, para gente que no se había transmitido su memoria, aquellos años oscuros posteriores a la guerra civil o incluso cosas que habían ocurrido durante la guerra civil y que se ignoraban, otras muchas ya se habían investigado, etcétera, así como cosas que habían ocurrido en la transición e incluso sin olvidar que aquellos artículos se producían en el marco, en un contexto en el que la sociedad valenciana también estaba cambiando. Hacía relativamente entonces menos tiempo del que tenemos hoy, ya lo miramos con una perspectiva muy larga, la transición. Entonces también se consideraban en algunos artículos aspectos de la transición democrática española, se enfocaba desde la perspectiva pues, de aplaudir ciertas iniciativas o incluso de criticarlas. Importante destacar esa labor periodística porque es una de tus facetas también como escritor. Has colaborado en muchos medios, en las provincias, de hecho todavía sigues colaborando En el también en Levante. Levante. Colaboro en la actualidad en el periódico Levante a través de la sección de cultura o del suplemento cultural que se llama Postdata, donde hago reseñas de libros como una incitación a la lectura, pretendo que sean de hecho una incitación a la lectura, y escribo artículos de opinión de tarde en tarde, sin descuidar o tratando al mismo tiempo de sobrellevar pues la investigación sobre determinados recursos históricos, aunque confieso que poco a poco me voy pasando a la literatura no investigativa. No investigativa, siempre hay que investigar, incluso para escribir una novela, una historia, un cuento, siempre hay que investigar, incluso a veces para escribir un poema. Pero no puedo, lo que no puedo ya, o me viene mucho peor por cuestión de edad, es hacer investigación de campo. Entonces, poco a poco me he ido retirando a mis propios cuarteles de invierno. Sin embargo, el Soroil de la Memoria es una recopilación de artículos que escribiste creo que entre 2006 y 2009, cuando esta Exacto. publicación periódica estaba en vigor, ya no existe, era para la publicación El Punt del Exacto, periódico. el Punt del País Valencià. Y estaba en torno, bueno, la idea inicial era que se discutía en aquellos momentos a nivel político en ciertos foros, se discutía sobre el interés o no, la importancia o no y la repercusión que podía tener el disponer de una ley de memoria histórica, porque se pensaba o se aducía que la memoria histórica era algo que se había perdido y que no se recordaban ciertas cosas, pero que era preciso de alguna manera intentar comprender y compensar a aquellos que habían sido derrotados, maltratados, exiliados o incluso asesinados después de la guerra civil. Eso se tradujo luego en un proyecto de ley, bueno, al principio en un proyecto de ley que se discutió en Cortes y tal, y en el año 2007 apareció finalmente una ley que fue llamada vulgarmente Ley Zapatero,
porque en aquellos momentos era el señor Zapatero el que era presidente de España, del Estado español, y eso se refleja de alguna manera en los artículos. Pues, Y muchas más cosas, claro. José Antonio, no vamos a hacer spoiler de este libro, de esta publicación, sí que nos gustaría que los invitaras a todos. Cuando Pues ya sabéis, el libro será lo que todo el mundo quiera y eso será el próximo jueves, día 21 de abril, en el centro, en el Nou Espai del Centro Sociocultural de la Eliana. Estáis todos invitados, os esperamos. Y lo que quiero y deseo es que leáis el libro y que compréis muchos. Hasta luego.